Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video de la serie Mi Experiencia Au Pair. En el video anterior les conté de manera cronológica desde la etapa en la que hice el match con la host family hasta la segunda negación de la visa. En este video quiero contarles la experiencia en la embajada y cómo me fueron en las entrevistas. Este video lamentablemente lo quería grabar hace varios días, pero me enfermé y es por eso la demora. Bueno, comencemos. La primera entrevista que yo tuve en la embajada fue el día 8 de noviembre del 2022 a las 7:45 de la mañana. Yo estuve ahí desde las 6 de la mañana. Antes de continuar voy a darles algunas recomendaciones que me dieron a mí para el día de la entrevista. La primera es que de que llegues al menos una hora temprano. La segunda es que si vas a llevar un celular o cosas personales, lo tienes que dejar en los locales que está al frente de la embajada. Tienes que pagar ahí porque en la embajada no los puedes ingresar. No puedes ingresar con ellos. La tercera vendría a ser es que vistas de manera formal pero cómoda. Y la cuarta es que te prepares porque vas a estar mucho tiempo de pie. Bueno, ese día yo llevé dos grupos de documentos. El primer grupo son documentos obligatorios que sí o sí los tienes que entregar. Y el segundo es grupos de documentos de apoyo. Bueno, en el primer grupo de documentos, los obligatorios se encuentran el pasaporte, el formulario DS 2019, la hoja CEVIS, la hoja de confirmación del formulario DS 160, lo que viene a ser el pago por la entrevista. En ese momento era de $160. Actualmente probablemente el monto haya variado. Y lo que es una foto 5x5. En el grupo de los documentos complementarios o de apoyo se encuentra lo que es la carta de la host family, constancia de estudio, certificado de inglés, referencia de cuidado de los niños, comprobantes bancarios, etc. Bueno, ¿cómo es el ambiente en la embajada? Les cuento que estas entrevistas no duran 10 minutos, sino duran de 3 a 5. Hay bastante gente de pie, bastantes ventanillas, y tú vas escuchando que algunas personas les aprueban y no les aprueban. Bueno, eso ya un poco genera presión. En el caso mío, me atendió una señorita y me hizo 5 preguntas, de las cuales yo respondí bien las 4 preguntas. 4 de ellas, 4 preguntas respondí bien. Las preguntas en sí eran sencillas. Les cuento. La primera pregunta que me hicieron es Where will you live? ¿Dónde vas a vivir? La segunda, What are your responsibilities as an au pair? ¿Cuáles son tus responsabilidades como au pair? Do you have experience with children? ¿Tienes experiencia con los niños? Do you travel outside Peru? ¿Has viajado fuera de Perú? Y la quinta pregunta, hasta el momento, no sé a qué se refería. Les cuento que la señorita me dijo una pregunta, pero estaba la palabra school. Y en ese momento yo entré bastante en duda porque school en Estados Unidos se refiere a institución educativa en general. Y yo no sabía exactamente si se refería a lo que nosotros entendemos en Perú acá. No sabía si me preguntabas en qué año yo había terminado el colegio acá, o en dónde estaba estudiando acá, o qué iba a estudiar y en dónde allá en Estados Unidos. Entonces esto me generó muchas dudas. Y yo le dije a la señorita, can you repeat me? Y ella me repitió la pregunta, pero yo seguía sin entender. Le dije, can you repeat me please one more time? Y me repitió la pregunta, pero yo no la entendía. Y le dije, can you repeat me in Spanish please? Y me dijo que no, only English. Ya en ese momento, para mí peor era no responder nada. Entonces yo respondí y le dije que había terminado el colegio tal año y que en Perú estaba estudiando en este lugar y en Estados Unidos planeaba estudiar tales cosas. Bueno, entonces me dijo que le esperaron unos minutos, empezó a revisar algunas cosas en su computadora y me dijo que mi visa estaba desaprobada. Yo en ese momento no lo podía creer porque el día de la entrevista habían varias personas que escuchaban que sí se les había aprobado la visa. Bueno, lo que yo creo que pasó con esa entrevista es que la entrevista no solamente es un examen de inglés, sino es una entrevista para saber qué tan verídico es lo que tú has escrito en el formulario de 660. Yo les cuento que
en ese momento, en el 2022, y también siendo sincera hasta ahora, pero enfocándome en el 2022, mi situación académica no era muy estable. Yo tenía bastantes dudas de eso y me costaba mucho explicarle también a mi representante cómo era mi situación referente a los estudios. Yo les cuento ya como algo personal para que ustedes puedan entender un poco. Es que yo había terminado el colegio en el 2014. Durante 2015 y 2016 yo me estuve preparando en academias para poder postular a la Universidad de San Marcos. A fines del 2016 yo ingreso a la universidad y mis clases comienzan en el 2017 y durante todo ese año estudié la carrera de Ingeniería Electrónica. Y es en el 2018 en donde yo decido ya no estudiar esa carrera. Y me resulta muy difícil cambiarme en la universidad porque es una universidad nacional. Y decido postular una particular. Estoy en la pre de la Universidad Católica y no ingreso por ahí. Ya no quiero un poco más seguir, digamos, perdiendo el tiempo. Quiero comenzar ya a estudiar en una universidad, alguna carrera que me interese, y es en el 2018 en donde postulo ingreso a la Universidad de Lima y estudio todo el año 2019. Es en el tercer ciclo en donde yo me inscribo en 7 cursos y jalo 4. Y durante ese último ciclo pues no se había pagado nada de deuda. Entonces, yo no podía pagar toda la deuda y mi familia me apoyaba. Pero mi familia tenía pocos ingresos en ese momento para poder apoyarla. Entonces en el 2020 es donde yo encuentro un trabajo en un call center y llega pandemia en marzo y yo sigo trabajando ahí y no vuelvo a la universidad porque en ese momento había otras prioridades. Y también en ese momento me animo a estudiar lo que es un programa de producción musical, que a mí siempre me ha gustado la música. También es el 2020 donde mi mamá conversa con una de sus amigas y les cuenta que su hija se ha ido a Estados Unidos a cuidar niños. Yo cuando escucho esa idea, la verdad que me gusta la idea de poder salir del país y ganar dinero. Porque sentía que fuera en el extranjero podría ganar mucho más de lo que gano en Perú. Entonces yo en el 2021 me inscribo en el programa Oper. Sigo también a la par estudiando este programa de producción musical que hasta el momento no lo he terminado, lo he dejado. Pero también en el 2021 empiezo a lo que es poco a poco recolectar los requisitos que me pide la plataforma. Es en el 2022 en donde yo ya termino de completar los requisitos y empiezo a tener entrevistas para irme a Estados Unidos. Ya para el 2022 había pasado casi 3 años desde que yo dejé la universidad. Y en ese momento yo me puse a pensar en que para qué me voy a, para qué voy a seguir estudiando si yo me voy a ir a Estados Unidos. Mi plan era que el 2023 regrese a Perú y ya pues ya en ese momento ya había tenido que pagar mi deuda en la universidad y en el 2024 iba a retomar nuevamente mis estudios. Bueno, en sí pues las cosas no salieron como yo quería. Para mí explicar esto, probablemente solamente yo lo entienda y quizás ustedes que están escuchando esto no lo entiendan mucho y mi representante también cuando yo le quise comentar todo eso, no sé si realmente ella llegó a entender, porque también ha habido cosas que yo no he sido tan sincera y explicar esto a la cónsul mucho peor. Entonces yo a veces resumo mucho cuando quiero un poco explicar sobre mi situación. Mi plan, como les comento, era viajar, trabajar, ahorrar y pagar mi deuda. Pero para los ojos de la cónsul esto se habría visto como inestabilidad o pocas razones para poder regresar al país. Entonces, entiendo que este programa para poder ser au pair en Estados Unidos es un programa de intercambio cultural, no es un plan para poder pagar tus deudas como yo lo veía en ese momento. Y esto hizo que también el día de la entrevista yo tenga inseguridad en lo que yo voy a decir. Bueno, para la segunda entrevista yo ya fui un poquito más preparada, había conversado más con mi representante, tenía más estructura de lo que yo iba a decir y no decir, y había practicado más mi inglés. Entonces, en esta segunda entrevista me hicieron preguntas muy parecidas a la primera,
y respondí muy bien, más segura. Y esta vez el cónsul me pidió unos minutos para poder revisar mi computadora y se demoró bastantes minutos y después me dijo que mi visa estaba desaprobada y que si yo quería volver a intentar ya sería cada un año. Bueno, en ese momento ya no podía hacer nada. Mi plan no había salido como yo quería, me sentía un poco frustrada por el tiempo que yo había invertido, por el dinero. Pero bueno, esto es una experiencia y estoy acá para poder compartirles a ustedes. Y quiero dejarles algunos consejos, es que ustedes sean lo más transparentes con su representante y con ustedes mismos. También la estabilidad, entiendo que es importante tener estabilidad académica o laboral, o sea, tener más o menos un plan y saber explicar a las personas esto con claridad. La otra es de que pues no trunquen, digamos, o sea, no paralicen su vida por un programa que hasta el momento no saben si les van a aprobar o no. O sea, continúen con su vida, continúen con lo que están haciendo, trabajo, estudio. Ustedes continúen, no pausen, así como yo lo hice. Porque a veces las cosas no salen a veces como uno quiere. Y la cuarta recomendación es de que practiquen explicar su historia en inglés. Bueno, espero que este video realmente sea para edificación de ustedes, para que de esta experiencia mía puedan sacar ustedes algo bueno. En la descripción les voy a dejar una lista de preguntas que me dio mi representante para que yo estudiase el día de esa entrevista. Y bueno, realmente les deseo todas muchas bendiciones. Gracias por ver este video y nos vemos en el tercer video de esta serie Oper. Gracias. Hasta luego.